Estoy continuando la serie que comenzamos el sábado antepasado, que se titula Remanente Final. Y hoy, el tema de hoy, que les voy a pedir a los de Switcher si me pueden poner el tema en la pantalla. Cuando preparaba el tema y preparé las pantallas, cuando estaba preparando el sermón esta semana, lo titulé El remanente, un mal necesario. Y saben que cuando terminaba de preparar el sermón me di cuenta que estaba mal el título posiblemente. Entonces cambié el título. Y entonces le puse el remanente resultado de un mal necesario. ¿Y por qué estoy predicando sobre el remanente? Porque el remanente, y especialmente esta serie se llama Remanente Final, la Biblia habla de un remanente final que va a ser el que va a recibir a Cristo. Y pareciera que todos los cristianos queremos ser parte de ese remanente, o hay algunos cristianos que reclaman el hecho de ser el remanente. Y ¿saben qué? El hecho de reclamar que soy el remanente no me hace remanente. Así, por el hecho de decir que yo soy cristiano no me hace cristiano. Cuando yo soy cristiano es cuando Cristo está en mi corazón, no cuando yo digo que soy cristiano. Es cuando el fruto del Espíritu se manifiesta en mi vida. Y por eso el hecho de decir que nosotros somos el remanente no nos hace remanente. Tenemos que ver qué es lo que la Biblia habla acerca de eso. Y por eso lo que voy a tratar hoy es mucho, por eso estoy haciendo una serie, lo que voy a tratar de mostrar es qué dice la Biblia acerca del remanente. Y por eso vamos a comenzar con primero definiendo qué es el remanente. Ustedes saben qué es remanente. Remanente son las sobras, no las obras, sino las sobras de algo. Es de leftovers, que nosotros le decimos cuando comemos algo. Dice así, esto lo dicen los teólogos, el concepto de remanente aparece por primera vez en la Biblia con respecto a la invasión de Asiria. Es un pequeño grupo que sobrevive a la invasión, es deportado y luego repatriado. O sea, el pueblo de Dios vivía en Samaria también en Judea, y entonces Dios le advertía al pueblo que si el pueblo no lo buscaba a él, tarde o temprano iba a cosechar las consecuencias de apartarse de él, iban a venir los pueblos que los rodeaban y los iban a conquistar. Pero Dios decía, a pesar de que eso va a venir por causa del orgullo de ustedes, yo quiero decirles que todavía voy a seguir cuidándolos, y a pesar de que esas personas van a venir y van a hacer una destrucción, los van a llevar a muchos de ustedes esclavos porque ustedes no quieren estar conmigo, no porque yo los esté castigando, sino eso es la consecuencia de haberte separado de mí porque yo los protejo a ustedes. Así todo, yo voy a dejar un remanente. Un grupo no van a ser totalmente destruidos, voy a dejar un remanente. Y entonces ese es el concepto que aparece por primera vez en la Biblia, el concepto, y especialmente en el libro de Isaías, pero el tema de remanente o la idea de remanente nosotros vamos a ver que está en toda la Biblia, desde el primer comienzo. Pero eso lo vamos a analizar en esta serie. El Anchor Bible Dictionary dice, es lo que queda de una comunidad después de una catástrofe. Por ejemplo, esto es una comunidad, la comunidad de Forest City. El concepto de remanente es que viene una catástrofe y de esa catástrofe, una crisis, muchos de los que estamos acá ya no vamos a estar, pero queda un remanente. Ese es el concepto de remanente. El remanente es el resultado de un proceso de purificación. El pueblo de Dios... En el pueblo de Dios hay trigo y cizaña, eso lo dijo Jesús. Entonces, muchas veces la cizaña llega a ser más que el trigo. Y eso genera un problema. Mientras hay más trigo que cizaña, no hay ningún problema, todo avanza. Pero llega un momento que la cizaña llega a ser más que el trigo y la cizaña comienza a cosechar las consecuencias de no querer ser trigo. Y como resultado atraen una crisis. No es que Dios manda la crisis, sino que atraen una crisis. Y cuando viene esa crisis purifica
al pueblo que dice ser de palabra, y solamente quedan en el pueblo los de corazón. Y por eso cuando el concepto de remanente habla la Biblia, está hablando de un proceso de purificación que Dios va a hacer. Y quiero enseñar algunos versículos. Isaías 10, 20 al 22 dice así: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. ¿Por qué? Porque los israelitas tenían una crisis y en vez de buscar a Dios, buscaron a Asiria. Y entonces Dios le decía: no busquen a Asiria, búsquenme a mí cuando tienen un problema. Yo voy a solucionarles el problema. Pero el pueblo decía: no, Asiria es poderoso y Asiria nos va a ayudar. Y al final Asiria terminaba conquistándolos. O sea, ellos mismos se atraían la crisis por su falta de fe. Y entonces sigue diciendo Isaías: el remanente el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Fíjense que no dice que volverá a una tierra, sino ¿a quién volverá? Al Dios fuerte. Nosotros tenemos que volver a Dios, no a una tradición, a un camino. Tenemos que volver a Dios. El remanente tenía que volver al Dios fuerte, porque ellos pensaban que Dios era débil y por eso buscaban apoyo en Asiria. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Va a haber una crisis que ustedes mismos se atrajeron, pero esa crisis va a rebosar justicia. Como resultado va a traer una purificación y al final ustedes van a aprender. En el libro de Jeremías, capítulo 46, versículo 28, dice: tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Y por supuesto, esto está traducido del hebreo, y quiero aclarar algo que siempre aclaramos. En el Antiguo Testamento, y a veces en el Nuevo también, Dios aparece haciendo aquello que permite. Por ejemplo, cuando Dios dice acá que Él va a destruir a las naciones, en realidad Dios no está destruyendo a las naciones, y eso lo vamos a ver más. No quiere destruir a las naciones. Las naciones se autodestruyen por el hecho de no querer estar con Dios. Pero entonces, como Dios es el soberano, el profeta ponía como que Dios destruía a las naciones. Pero dice: a ti no te destruiré del todo. Le dice a Israel: porque voy a dejar un remanente. Sin embargo, dice: así todo, voy a permitir que coseches las consecuencias de tus malas decisiones. Ese es el castigo de Dios. El castigo de Dios no es que Él trae un látigo y me manda una enfermedad. El castigo de Dios no es que Él dice: te voy a mandar una plaga para que aprendas, sino que el castigo de Dios es: Él se aparta y deja que yo coseche las consecuencias de mis propias decisiones para que yo aprenda de una vez por todas y voluntariamente decida vivir de acuerdo a lo que me hace crecer y no de acuerdo a lo que me destruye. Ese es el castigo de Dios. No es como en nosotros. Nosotros queremos castigar para lograr obligar a alguien con el castigo. Muchas gracias, sí, lo estaba necesitando muchísimo, gracias. Y entonces seguimos con otro ejemplo. En Zacarías 13, 8 al 9. Fíjense acá, a medida que vamos avanzando en el tiempo bíblico y en los profetas, dice: en todo el país, dice el Señor, 2/3 serán exterminados y se perderán, pero la tercera parte quedará en ella. Pasaré por fuego esa tercera parte y los fundiré como se funde la plata, los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé. Les diré: pueblo mío, y cada uno dirá: el Señor es mi Dios. Es interesante porque acá Dios no usa el fuego para destruir. ¿Para qué usa Dios el fuego? Para purificar. Y dice que lo va a purificar como el oro. Y fíjense que Dios está interesado en ese remanente para purificarlo. Y va a usar fuego para purificarlo, para que quede oro puro. Dios, cuando hace algo contigo, cuando Él te disciplina, no te disciplina para destruirte. Te disciplina para que seas oro puro. Porque lo que no es oro puro te contamina, te hace mal a ti.
Y por eso el castigo de Dios nunca es para hacer mal. Y por eso cuando nos suceden cosas malas en la vida, no es Dios. No es Dios. Lo más probable ni es Satanás, son nuestras propias decisiones que nos llevan a cosechar y Satanás se aprovecha de eso para entonces él destruirnos. Pero Dios no busca nuestra destrucción. Y por eso el concepto de remanente es un concepto de salvación. Entonces, ahora, el concepto de remanente no es que hay un remanente para siempre, sino que el concepto de remanente en la Biblia es dinámico. Es dinámico. El remanente aparece muchas veces en la Biblia y va a aparecer muchas veces en la historia. No es que porque hubo un momento que hubo un remanente, ese remanente va a seguir siendo remanente hasta el fin. Y por eso quiero mostrarles 7 pasos en la formación de un remanente que aparecen en toda la Biblia. Y ustedes después pueden verificar esto en sus propias casas. Agarren una concordancia bíblica y ponen remanente y buscan todos los versículos que aparecen en la Biblia sobre remanente. Estudian su contexto y van a ver que aparecen estos 7 pasos que yo ahora les voy a presentar. Por supuesto, esto no es un estudio exhaustivo, sino que es un vuelo de pájaro que vamos a ir profundizando cada sábado. Primero, lo primero que Dios hace en la formación de un remanente, Dios elige al peor por causa de las naciones. O sea, cuando Dios elige, siempre elige a la peor persona. ¿Por qué elige a la peor persona? Para que todos los demás puedan saber que todos están incluidos en su elección. Si Dios elegiría a los más talentosos, entonces los que no tenemos talentos diríamos, Dios va a elegir al que tiene más talentos, y entonces eso sería por obras. En cambio, Dios cuando elige siempre al peor, para que todo el mundo tenga esperanza en la elección de Dios. No sé si me explico. Y eso tenemos que entenderlo. Y eso es lo que, cuando Dios elige, por eso vamos a ver eso en la Biblia. En Génesis 12, 1 al 3 dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones. ¿Por qué digo que Dios toma al peor? Porque Abraham tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Que tenía una esposa que era muy linda, pero a pesar de que era muy linda, según lo que dice la Biblia, no sé si el problema era Abraham o la esposa, pero según lo que dice la Biblia, Sara era estéril. Entonces fíjense que Dios, para formar una nación, toma a alguien que no tiene la capacidad de ser nación. O sea, toma al peor. Y cuando lo toma por causa de ¿quién? No por causa de decir, yo quiero elegirte, Abraham, para que seas mi hijo mimado. Sí, iba a ser el hijo mimado de Dios, pero Dios cuando elige a alguien, lo elige para beneficiar a todo el mundo. No te elige para beneficiarte solamente a ti. Él, en la elección que te hace a ti, Él quiere que tú te proyectes hacia los demás y que esa experiencia que tienes con Él la compartas con los demás. Dios siempre te elige por causa de otro. Siempre nos elige por causa de alguien. Él siempre nos elige por amor a las naciones. Porque Dios quiere salvar, no quiere destruir. Y Dios quiere salvar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice porque de tal manera Dios amó al pueblo judío. No dice porque de tal manera Dios amó a la iglesia adventista. Dice porque de tal manera Dios amó al mundo. Cuando nos elige a nosotros, primero somos los peores, que eso no le gusta a muchos. Somos los peores y después nos elige por causa de los demás. Y si no entendemos eso, vamos a tener problemas. Y ya van a ver por qué. Fíjense también lo que dice Deuteronomio 7:7. Dice, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Se lo dice claramente Dios al pueblo. No se lo crean, porque yo los elegí porque son los más insignificantes. Cuando ustedes ven a una persona que está siendo utilizada por Dios mucho, es porque Dios en esa persona no vio nada. Y como no vio nada, esa persona podía ser totalmente llena de Él, y Dios lo utiliza con poder en Él. Cuando ustedes ven una persona que tiene mucho, Dios la puede usar
Poco. Muy bien, vamos entonces, fíjense lo que dice Juan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, esto le dice a los discípulos, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Cuando Jesús elige a los discípulos, no elige a los doctores, no elige a los miembros del templo. ¿A quién elige? A un grupo de pescadores, a un publicano, a un terrorista, a la gente que parecía que no podía prometer nada, a la gente que no tenía nada, a los pobres en espíritu. Y con esa gente Jesús revolucionó el mundo porque los eligió a los 12 por causa de ¿quién? Por causa de las naciones. Entonces, cuando Dios, así comienza el proceso de la formación de un remanente, Dios elige al peor por causa de las naciones. Y entonces después, cuando Dios elige, ¿qué comienza a hacer? Dios bendice y el pueblo prospera. Cuando Dios te escoge, Dios comienza a bendecirte, porque Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte. Y ahora fíjense qué lindo lo que dice Deuteronomio 39, dice: el Señor tu Dios te hará prosperar en todo lo que hagas en tus manos y multiplicará el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra. Sí, el Señor volverá a solazarse contigo para bien, tal y como se solazó con tus padres. En otras palabras, cuando Dios te elige, Dios no puede dejar de bendecirte. Le encanta prosperar a las personas. Y alguien puede decir, ¿está predicando el evangelio de la prosperidad? En cierto sentido sí, es que a Dios le gusta prosperar. El problema es que nosotros muchas veces definimos prosperidad de acuerdo a los términos que la sociedad define prosperidad. Y Dios no prospera como la sociedad prospera. Dios prospera en sabiduría, y esa sabiduría trae prosperidad externa también, pero yo puedo no tener prosperidad externa y ser sabio y ser próspero igual. No vamos a analizar eso, pero Dios quiere prosperarnos. Fíjense lo que dice Primero de Crónicas 22:13, dice: si pones por obra los estatutos y decretos que el Señor le entregó a Moisés para Israel, serás prosperado. Esfuérzate y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Dios elige un pueblo, ese pueblo lo pone a Dios en primer lugar, y cuando pone el pueblo a Dios en primer lugar, Dios no puede dejar de bendecirlos y comienza a bendecirlo y el pueblo comienza a prosperar. Y el pueblo comienza a prosperar. Dice, y fíjense la actitud del pueblo cuando prospera en Dios. Volvió la basurita. Dice, Salmos 27 dice: algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. O sea, mientras el pueblo está siendo prosperado por Dios y tiene a Dios en su vista, ellos dicen, miren, los demás confían en carros y en caballos, pero nosotros ante la crisis no vamos a confiar en el poder externo, vamos a confiar solamente en Dios. Y esa es la base de la prosperidad del pueblo. Cuando confía en Dios, Dios prospera y sigue prosperando indefinidamente. Hasta ahí está todo bien. Dios quisiera que todos nos quedemos en esta etapa. Lastimosamente, los seres humanos somos pecadores y somos tan débiles que en vez de quedarnos en esta etapa, comenzamos a tener un problema. Y ahora viene el paso número 3. ¿Cuál es el paso número 3? El pueblo comienza a poner su seguridad en las bendiciones que Dios dio y no en Dios mismo. Dios comienza a bendecir. El pueblo comienza a destacarse porque Dios lo quiere hacer destacar al pueblo para salvar a las naciones. Pero en el momento que el pueblo comienza a destacarse y comienza a ser bendecido, entonces comienza a mirarse a sí mismo y deja de confiar en Dios y pasa su confianza a las bendiciones. Y muchas veces, por cuidar las bendiciones que Dios dio, el pueblo deja al Dios de las bendiciones. Vamos a ver algún ejemplo. Salomón, con todos sus errores, David fue fiel a Dios, era humilde, él provocaba crisis en su vida y Dios lo reprendía, y ante las crisis él, en vez de reaccionar mal, reaccionaba bien y Dios lo prosperaba. Y prosperó Israel, y prosperó no solamente a David, sino que prosperó a Salomón. Pero ¿qué pasó cuando Salomón recibió las bendiciones de Dios? Fíjense lo que pasó. Esto está en Primero de Reyes 10, 14 al 29, dice así: cada año el rey Salomón recibía alrededor de 22.000 kilos de oro, sin contar los impuestos que le pagaban los comerciantes, los reyes de Arabia y los gobernantes del país. Salomón mandó hacer 200 escudos grandes y 300 pequeños y los puso en el palacio llamado Bosque del Líbano.
Cada uno de los escudos grandes pesaba 6 kilos de oro y los pequeños pesaban poco más de 1,5 kilos. También mandó hacer un trono grande de marfil, recubierto con oro puro. El respaldo era redondo y tenía 2 brazos. Al lado de cada brazo había un león de pie. El trono tenía 6 escalones y a ambos lados de cada escalón había un león de pie. Ningún otro rey tenía un trono tan hermoso. Todas las copas del rey y todos los platos del palacio Bosque del Líbano, eran de oro puro. En aquella época no había nada de plata porque no la consideraban de mucho valor. Los barcos del rey Salomón y los del rey Hiram viajaban juntos y cada 3 años traían de Tarsis oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y muchos dicen que la flota de Salomón incluso llegó hasta América y que esto lo traían desde América. Eso es otro tema, no lo vamos a discutir ahora, simplemente les digo un detalle curioso. A tanto llegó la influencia de Salomón. Dice, el rey Salomón era más sabio y más rico que todos los reyes de esa región. Todo el mundo quería verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Así que cada año le llevaban regalos de oro y plata y ropas, perfumes, caballos y mulas. Salomón reunió 1.400 carros y 12.000 jinetes. Algunos estaban en los cuarteles de carros de guerra y otros formaban su guardia personal en Jerusalén. Los comerciantes de la corte compraban en Egipto y Sicilia los caballos para Salomón. El precio de un carro comprado en Egipto era de 600 monedas de plata y el de un caballo 150. El rey Salomón acumuló en Jerusalén grandes cantidades de plata y sembró tantos árboles de cedro que llegaron a ser tan comunes como las flores del campo. Hasta los reyes hititas y sirios compraban sus carros y caballos a los comerciantes de la corte de Salomón. ¿Quién le daba todas estas bendiciones a Salomón? Dios. Y Dios no puede dejar de bendecir. Sin embargo, Salomón, en la medida que Dios le daba las bendiciones, ¿para qué le daba Dios las bendiciones a Salomón? ¿Para salvar a quién? Para salvar al mundo, porque cuando Dios te elige, ¿por causa de quién te elige? De las naciones. En un momento Salomón comenzó a acumular eso y puso su vista en las bendiciones que Dios le daba y dejó de poner su vista en Dios. Ustedes saben la historia de Salomón, cómo se apartó. No solamente él, sino que al final apartó a todo el mundo. Y claro, todo el mundo estaba encandilado por todo lo que estaba haciendo Salomón en Jerusalén, lo bella que estaba. Pero ¿qué empezó a causar eso en el pueblo? Y más adelante, cuando Salomón muere y queda su hijo Roboam, el pueblo le dice a Roboam, al hijo de Salomón, le dice lo que todo esto causó en el pueblo. Fíjense lo que causó, todas estas cosas que hizo Salomón, lo que causaron en el pueblo. Eso está en 1 de Reyes 12:14. Dice, tu padre fue muy duro con nosotros. Ahora alivia tú la dura servidumbre y el pesado yugo que él nos impuso y te serviremos. ¿Por qué? Porque para mantener todo lo lindo que estaba haciendo, Salomón en Jerusalén comenzó a cobrar impuestos. Y toda la gente al principio estaba contenta porque veían todas cosas lindas, pero en un momento todo eso se transformó en una servidumbre. Y quiero decirte algo, acá hay un principio. Cuando el pueblo de Dios comienza a poner su vista en las bendiciones de Dios y no en el Dios de las bendiciones, transforma el ambiente en un ambiente de servidumbre. En un ambiente de servidumbre y esclavitud. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Y eso ustedes fíjense que pasa, si ustedes lo analizan, pasó en todas las épocas de prosperidad en el pueblo de Dios, siempre. Y por eso ahora pasa el cuarto paso. Después que el pueblo pone su vista en las bendiciones de Dios, el pueblo comienza a imitar a otras naciones que lo rodean. Se siente superior a ellas y piensa que Dios es propiedad de ellos. Una vez que ponen la vista en las bendiciones, ahora ellos comienzan a comportarse como en las naciones de las cuales se distinguían, pero ahora comienzan también a pensar que Dios es propiedad de ellos. Y ya les voy a mostrar en la Biblia cómo esto se manifiesta. Jeremías 7, 1 al 3. ¿Recuerdan
había pasado lo mismo con el pueblo de Israel en esta etapa de Jeremías. El pueblo de Israel había prosperado. Después de prosperar, puso su vista en las bendiciones que Dios le daba en vez de poner su vista en el Dios de las bendiciones. Y entonces, ahora que habían prosperado, ahora comienzan a imitar a las naciones en sus actitudes. Pero ellos piensan que siguen pensando que son pueblo de Dios, a pesar de eso. Porque veían las bendiciones y decían, Dios nos bendijo tanto, y como nos bendijo tanto, y quiere decir que nosotros somos los favoritos de Dios. Y empezaron a sentirse incluso superiores de otras naciones. Entonces Jeremías les decía, miren, si ustedes siguen haciendo esto, Babilonia va a venir y los va a conquistar. Y ellos decían, ¿cómo Babilonia? Si Babilonia son paganos. Los de Babilonia guardan el domingo y nosotros guardamos el sábado. ¿Cómo? Si Nabucodonosor es un rey, Dios no puede usar esos. No, Dios no va a permitir, porque Dios es nuestro, no es de ellos. Y entonces Jeremías dio ese mensaje que no era muy bien recibido, y ahí están algunas palabras descritas en Jeremías 7, 1 al 3, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por esta puerta para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. En otras palabras, ¿qué hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel hacía todo lo que ahí está describiendo, se había vuelto corrupto, manejaba los negocios de la misma manera que las manejaban en otras naciones, pero ellos tenían el templo de Jehová e iban todos los sábados y hacían sacrificios en el templo. Y entonces ellos, cuando Jeremías les daba el mensaje, les decían, no, nosotros tenemos el templo de Jehová, Dios nos hizo construir ese templo, a nosotros no nos va a pasar nada, porque nosotros vamos a estar hasta la eternidad como pueblo de Dios y nunca vamos a desaparecer. Un pueblo orgulloso, que se cree superior a los otros. Y no se da cuenta que cuando Dios los eligió porque eran los peores para salvar a todos. Y yo no puedo dejar de aplicar esto a nuestra realidad. Forest City, ¿por qué Dios nos eligió a nosotros? ¿Estás dispuesto a aceptar que Dios te eligió porque eres el peor? Entonces dejemos de hablar de Forest City, hablemos de Cristo, no de Forest City. Sí, es que Dios nos prosperó. Sí, Dios nos prosperó. Pero vamos a poner a las bendiciones de Dios por sobre Dios, pensando que porque Dios nos bendijo somos superiores a otros. Cuando Dios nos eligió por causa de los otros, que son más buenos que nosotros, y que si nosotros hubiéramos quedado fuera y Dios hubiera elegido a los otros, como somos más duros que ellos, nunca nos hubiéramos convertido. Porque Dios elige al más duro para convertir al más blando. Jesús lo dijo, yo no lo dije, los primeros serán postreros, los postreros serán primeros. O sea que si Dios te eligió a ti y me eligió a mí, era porque éramos los postreros. Y por causa de los postreros, entonces nuestra predicación puede tener efecto, porque los que están fuera de la iglesia son más blandos que nosotros. Y eso está comprobado. ¿A quién rechazaron cuando vino Jesús, el Hijo de Dios? ¿Quién fue que rechazó al Hijo de Dios? ¿Fueron los de adentro de la iglesia o los de afuera? Los de adentro. Alguien puede decir, entonces por eso no me meto en una iglesia. El problema es cuando te metes en una iglesia y Dios te prospera y empiezas a poner tu vista en las bendiciones que Dios te da y no en el Dios de las bendiciones. Y ¿saben qué? Esa es una trampa muy grande, porque ha pasado históricamente eso. No es que esto pasó en Israel nomás. No, cada vez que Dios hace algo, Dios nos bendice a nosotros. Y mira en tu vida, hasta eso pasa en tu vida. Dios te bendice y te empiezas a sentir orgulloso. Y cuando te empiezas a sentir orgulloso, ahí bien tiene que venir un tropezón que das por tus malas decisiones y ahí te das cuenta que no vales nada. No es que no vales nada, vales mucho para Cristo, pero te das cuenta que eres un miserable. Con tu orgullo. Cada vez que Dios te bendice,
o que Dios nos bendice, nos quedamos con la forma de Dios, pero en nuestro corazón nos apartamos de Él. Miqueas 3, 9 al 11, para que vean que esto pasó con otros profetas también, dice: escúchenme, líderes de Israel. Ustedes odian la justicia y tuercen todo lo recto. Construyen Jerusalén sobre cimientos de crimen y corrupción. Está hablando del pueblo de Dios, Miqueas. Ustedes, gobernantes, toman decisiones con base en sobornos. Ustedes, sacerdotes, enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está con nosotros. Somos el pueblo de Dios. Dios nos eligió a nosotros. Dios, tenemos profetas, tenemos esto, tenemos lo otro. Dios nos bendijo. No nos va a pasar nada. Sigamos haciendo corrupción porque así se maneja en todo el mundo. Eso, estamos en el mundo, tenemos que ser reales. Vamos a hacer las cosas que hace todo el mundo, pero vamos a tener la forma religiosa. A veces la gente del mundo que viene a la iglesia, a una iglesia donde no está Cristo, se encuentran en las iglesias, están los mismos problemas que tienen en la oficina y eso, y por eso se van de la iglesia y por eso hay tantos ateos. Porque venimos, nos sentamos acá, y eso ustedes me han escuchado decirlo muchas veces, pero resulta después nos peleamos como perros y gatos cuando tenemos una asamblea, cuando tenemos una junta o algo por el estilo, y la gente dice: ¿cuál es la diferencia de esto? Pero nosotros decimos: somos el pueblo de Dios. No nos va a pasar nada, nada malo nos puede suceder porque el Señor está entre nosotros, y hacemos negocios deshonestos muchas veces por debajo de la mesa, hacemos política y manipulamos a la gente. Pero somos el pueblo de Dios. Nada malo nos puede suceder. Hasta la eternidad vamos a seguir siendo nosotros, porque Dios nos eligió a nosotros. Sí, hermano, Dios te eligió a ti. Por causa de las naciones, no te olvides. En esta etapa se hace mucho énfasis en las formas externas, las fórmulas doctrinales y los rituales, con el fin de tapar la falta de lealtad a Dios en el corazón. Donde ustedes vean un grupo de religiosos donde está haciendo énfasis en las formas externas, en comer, no comer, en vestir, no vestir, en hacer, no hacer. Cuando vean un grupo religioso que está haciendo énfasis en las fórmulas doctrinales, en la doctrina correcta y en la doctrina incorrecta, cuando ustedes vean grupos religiosos que hacen mucho énfasis en los rituales de la iglesia, allí ustedes van a ver un grupo que no tiene a Dios en el corazón. Eso es una ley que dice la Biblia, lo dice todo el Antiguo Testamento. Vayan a Isaías capítulo 1 y lo van a ver cuando Dios dice: hastiado estoy de los sábados de ustedes, hastiado estoy de los sacrificios de ustedes, porque hacen todo eso para poder seguir en la corrupción que tienen por debajo. No tienen ustedes, no me tienen a mí en su corazón, simplemente me tienen en su boca para tapar la corrupción que hay por debajo de la mesa. Viene la quinta etapa. Recuerden que estamos estudiando los pasos para formación de un remanente. Viene la quinta etapa que dice: el pueblo en su orgullo comienza a perseguir internamente a aquellos que intentan poner su confianza en Dios. Y la energía de la misión se gasta en peleas internas y luchas de poder. Ahora comienza a haber una convulsión dentro de la iglesia. ¿Por qué? O dentro del pueblo de Dios, porque hay personas que quieren seguir confiando en Dios, pero resulta que a esas personas que quieren seguir confiando en Dios se las ve como una amenaza y se las ve como que están en contra de la iglesia. ¿No han escuchado muchas veces: esa persona está en contra de la iglesia? Y me da risa porque nadie tiene problema que las personas estén en contra de Dios, pero cuando les tocan a la iglesia, les tocan todo. ¿Por qué? Porque la iglesia se está transformando en la mesa por donde hacen todos los negocios por debajo de la mesa para que nadie los vea. Entonces, con la iglesia estamos con Dios. Creemos en la correcta doctrina. Y nos vestimos así, no comemos aquello, que está muy bien, ¿eh? No digo, ahora no vamos a venir acá vestidos no vamos a venir en traje de baño a la iglesia. Pero esas cosas no hacen a la religión.
Lo que hace a la religión es el Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu Santo. Lo que hace a la religión es centrarme en el Dios de la religión y no en las bendiciones que una vez Dios me dio para sentirme superior a otros y decir yo soy mejor que otros. Porque cuando Dios nos eligió por causa de aquellos que están afuera, que son mejores que nosotros. Porque Dios cuando elige, elige al peor. Jeremías vivió este proceso y todos los profetas. No, yo estoy agarrando ejemplos separados, pero ustedes van a ver que estos 7 pasos, esto lo analicé esta semana, no es que es algo que... estos 7 pasos se cumplen en todos los procesos del pueblo de Dios. Leo, Sefadía, Gedalía, Jucal, Pashur oyeron a Jeremías pronunciar ante el pueblo las siguientes palabras. El Señor dice, el que se quede en la ciudad morirá en la guerra o de hambre o de peste. En cambio, el que salga y se entregue a los caldeos podrá al menos salvar su vida. El Señor dice, esta ciudad va a caer en poder del ejército del rey de Babilonia. Él la tomará y nadie podrá evitarlo. Para el pueblo, el mensaje de Jeremías, en la cosmovisión que tenía el pueblo, tenía que ser un mensaje de Satanás. Porque Jeremías decía que se tenían que entregar a Babilonia, que era un pueblo pagano que guardaba el domingo. Y que no tenía el Dios verdadero. Y Jeremías estaba diciendo, entréguense, no le hagan resistencia. Y entonces ellos decían, ¿cómo no le vamos a hacer resistencia si nosotros sabemos que es un pueblo pagano? Tenemos que resistirlo. Y Jeremías decía, no, palabra de Dios. Decían, no, palabra de Dios no puede ser. ¿Saben qué? Cuando alguien no está lleno del Espíritu Santo, no puede distinguir lo que es palabra de Dios. Es más, puede tener la Biblia, puede tener versículos, pero si tú no tienes el Espíritu Santo, tú lees la Biblia mal y vas a entender la Biblia mal y la vas a entender a la luz de Satanás. La vas a entender a la luz de otro orgullo. Y por eso cuando Jeremías, el profeta de Dios, que era ¿cómo podríamos decir? Era una aguja en el pajar, porque nadie compartía, muy pocos compartían el espíritu de Jeremías. Decían, no, que está predicando un mensaje tergiversado. Y fíjense cómo reaccionaron. Dice, entonces los funcionarios dijeron al rey, hay que matar a este hombre, pues con sus palabras desmoraliza a los soldados que aún quedan en la ciudad y a toda la gente. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino su mal. El rey Sedequías le respondió, está bien, hagan con él lo que quieran, yo nada puedo contra ustedes. Entonces estos funcionarios fueron al rey. Y estos funcionarios eran gente de ¿qué? Eran gente de plata. Gente que era muy respetada, era gente que diezmaba mucho, era gente que daba muchas ofrendas. Y fueron al rey y cuando le dijeron hay que matar a Jeremías, el rey le tenía miedo, aunque el rey sabía, Sedequías sabía que no había que matar a Jeremías. Sedequías sabía que Jeremías estaba o podía estar siendo dirigido por Dios, pero Sedequías representa a todos los líderes que están en estas etapas, o que estamos en estas etapas. Que no confían en Dios, que simplemente confían en la conveniencia. Viene alguien rico y dice, yo quiero que se haga esto porque yo doy una ofrenda, y todo el mundo haciendo eso porque él dio la ofrenda grande. Y no tengo nada contra los ricos, necesitamos las ofrendas de los ricos. No, y por eso. Pero hay ricos que usan sus ofrendas para bendecir a las naciones y otros ricos que usan sus ofrendas para manipular a los líderes. Y para ser el centro. No estamos hablando, y por eso acá estamos todos. Hay pobres que manipulan también con su clamor y con su envidia. Acá no estamos hablando acá estamos hablando gente llena de Dios o gente que no quiere a Dios. Y Sedequías era un líder débil, un líder que no tenía, él decía, a ver las estadísticas, ¿qué me conviene hacer? Me conviene, si yo me pongo en contra de esto, a ver si después me ponen en contra del pueblo, mejor, para cuidar mi puesto, entonces les voy a hacer caso. Hizo como Pilato, nada, yo no puedo hacer nada, hagan ustedes lo que quieran con Jeremías. Entonces estos poderosos se apoderaron de Jeremías y lo echaron en la cisterna del príncipe Malquías, que se encontraba en el patio de la guardia. Lo bajaron con sogas y como en la cisterna no había agua sino lodo, Jeremías se hundió en él. Y gracias que había un siervo, Ebed-Melech, que era extranjero, que fue a hablar con Sedequías y ya no estaban los funcionarios importantes adelante de Sedequías, y entonces le dijo, lo vamos a matar a Jeremías, y Jeremías es un profeta de Dios, no puede morir. Entonces Sedequías le dijo, está bien, anda y sácalo.
Pobre Sedequías, un títere manejado por las circunstancias. Alguien que no confiaba en Dios, simplemente confiaba en su trono. Y para él su identidad estaba determinada por el trono que estaba sentado. No, el que está en Dios, como Jeremías, puede ser tirado a una fosa de lodo, a una cloaca puede ser tirado. Y así todo, sigue pensando como decidió pensar. Sigue siendo leal a Dios a pesar de las presiones. Lastimosamente, esta fue la etapa que después Jesús describiría de la siguiente manera. Cuando pasa esta etapa, dice, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Pero no quisiste. Jerusalén apedreaba a los profetas del presente y le construía monumentos a los profetas del pasado. Y eso pasa. Ustedes vieron que llega el 15 de octubre y en todas las iglesias hablamos del protestantismo y hablamos de Lutero, de la Reforma y de qué buena la Reforma, que si no hubiera sido por los reformadores no hubiera llegado la Biblia a nosotros hoy, y hacemos toda una ceremonia hablando de 400 años atrás. Pero resulta que le levantamos monumentos a Lutero y queremos destruir a los luteros de hoy. ¿Y saben qué? Dios no nos llamó a ser espectadores de su movimiento, nos llamó a ser a todos reformadores. Y si no es por reformadores, esta iglesia, ninguna iglesia va a cambiar, porque todos hemos sido llamados a ser reformadores. Es necesario que depositemos nuestra confianza en Dios, no en las bendiciones que Dios nos dio. Es necesario que nos encontremos con Cristo para de una vez por todas humillarnos y no perder esos dos primeros pasos en los cuales no perdemos la conciencia de que somos los peores y que Dios nos eligió por causa del mundo. Nos eligió para salvar a otros. Y por más que hoy Dios nos bendiga, nunca vamos a ser mejores de aquellos que tenemos que salvar. Nunca. El único mejor que nosotros es Jesús. Y es por eso Jesús va a ser el centro. Pero no vamos a ser nosotros. No van a ser nuestros edificios. Forest City. Dios nos dio una iglesia lindísima. Pero no vaya a ser que esta iglesia se transforme en el centro de nuestra religión. Que cuando venga la gente, en vez de hablarles de aquel que nos eligió, le mostremos los edificios, le mostremos cómo hizo Ezequías. ¿Se acuerdan de Ezequías? Dios lo había sanado. Dios lo había sanado a Ezequías, milagrosamente. Los de Babilonia vienen para ver cómo había sido sanado, y Ezequías, que estaba tan contento con las bendiciones que Dios le había dado y que Dios le había permitido tener mucho oro, le había permitido tener, en vez de mostrarle a los de Babilonia al Dios que lo había salvado, se puso a mostrarle los edificios de Jerusalén. Y a pesar de que Ezequías se arrepintió de eso, Dios le dijo, mira, no hubieras hecho eso, porque eso lo único que hizo fue levantar la envidia de los babilonios, y gracias a eso los babilonios. Pero no fue que Dios mandó a los babilonios. Ezequías cosechó eso por su orgullo, por poner su vista en las bendiciones que Dios le dio y no en el Dios de las bendiciones, por sentirse superior. Y entonces cuando llega este momento donde empiezan a perseguir a la gente que está dentro del pueblo, donde empiezan a perseguir a los reformadores, donde empiezan a matar, de repente surge una amenaza externa o crisis causada por el orgullo del pueblo. Y ahí viene una amenaza, ¿por qué? Porque el pueblo ocupado en si este es el día correcto, si no es el día correcto, si hay que ordenar a la mujer o no hay que ordenar a la mujer, en todas esas peleas que no tienen ningún sentido, que no ayudan a la vida cristiana de nadie, no ayudan al drogadicto que está tirado en una banquina, pero estamos haciendo congresos para ver si la mujer tiene que ser ordenada o no. Cuando eso pasa, entonces surge una crisis que nos agarra. Nos agarra y no estamos preparados para esa crisis. Que hubiéramos estado preparados si no hubiéramos estado en todas esas pavadas. Y entonces viene la crisis. En el caso de Israel fue Asiria. En el caso después fue Babilonia, de Judea. Y en el caso de los judíos del tiempo de Cristo fue Roma. Esa crisis externa hace que aquellos que confiaron en Dios
sean protegidos ante la crisis porque ellos decidieron poner su confianza en Dios. Y allí surge ¿qué? Allí surge entonces un remanente. Lo mismo pasó con Jesús y los judíos. Hay crisis externas. Hay dos tipos de crisis que pueden pasar en el pueblo de Dios. Una es que por causa de su orgullo vengan los poderes externos y traten de conquistarlo. Esa es una crisis. Y la peor crisis que puede pasar en el pueblo de Dios es que dentro del pueblo de Dios se empiece a levantar a Cristo. Y cuando se empieza a levantar a Cristo dentro del pueblo de Dios, eso produce una crisis que forma un remanente también. ¿Por qué? Porque la gente que quiere, como las épocas de Miqueas, que quiere seguir haciendo corrupción, que quiere seguir pasando cosas por debajo de la mesa, que quiere seguir haciendo política, esa gente no quiere una reforma y quiere seguir diciendo somos el pueblo de Dios, porque eso de decir somos el pueblo de Dios les permite seguir haciendo todo aquello. Y la gente tiene miedo porque dicen no vamos a tocar a los santos. Y nadie tiene que tocar a los santos porque no es una cuestión de guerra. Es una cuestión de permanecer firme ante las amenazas. Cuando surgió Jesús, Jesús dividió al pueblo judío y de allí quedó un remanente. Un remanente que nadie apostaba a nada. Es más, decían, matemos a Jesús. ¿Qué va a ser un grupo de pescadores sin Jesús? Sí, Jesús le podemos dar, aunque es un carpintero, pero la verdad que era un muchacho inteligente Jesús, eso decían los sacerdotes. Pero lo matamos a Jesús. ¿Qué van a hacer estos pescadores ignorantes que incluso hasta lo negaron ahora, hace 3 días lo negaron? No va a pasar nada. Es que Jesús elige a lo peor, elige a lo necio para avergonzar a lo sabio. Bendice al que siente que no tiene nada para dar, para que a través de esa persona que está vacía, Dios pueda dar todo. Y esa crisis pasó también en el tiempo de Jesús. Y después de esa crisis entonces queda un remanente humilde que puso en Dios su confianza en medio de la crisis o que aprendió a través de ella. El remanente siempre es el resultado de una crisis. Sofonías 3, 12 y 13 dice: dejaré en medio de ti un pueblo manso y humilde, que confiará en el nombre del Señor. Eso es lo único que necesitamos. Confiar en el nombre del Señor. El remanente de Israel, como confía en el nombre del Señor, no cometerá injusticia con nadie. El remanente de Israel, como confía en el nombre del Señor, no dirá mentiras con tal de llegar a un objetivo. El remanente de Israel, porque confía en el nombre del Señor, no tendrá lengua engañosa. Y el remanente del Señor, porque confía en Dios, serán apacentados por Él y dormirán. Y no habrá quien los atemorice. No habrá funcionarios que vengan a Sedequías y le amenacen. No habrá fariseos que le digan a Pilato: si no haces lo que nosotros queremos, entonces tú eres amigo del César. Y Pilato dijo: hoy voy a perder el puesto, más vale que hago lo que ellos quieran. No, va a haber personas que van a estar tranquilas y no van a ser atemorizadas por nada, porque para ellos la bendición no es lo que Dios da, sino para ellos la bendición es Dios mismo. Mi porción es Jehová, dijo Jeremías, por tanto en Él esperaré. Es Él, no lo que me da. Es Él nuestra seguridad. Forest City, ¿en qué paso estamos nosotros? Yo lo único que les digo es el momento de que, si estamos empezando a poner nuestra vista en las bendiciones que Dios nos dio, por favor, volvamos a Jehová. Cuando venga alguien aquí,
No estemos tan ansiosos por mostrarles si diezmamos, si no diezmamos, si pusimos una luz nueva, si no la pusimos, que es muy lindo, que a mí me gusta mostrarlo también, y porque yo soy pecador también como ustedes. Pero a pesar que esas son bendiciones, no dejemos que Satanás nos quite la vista de aquel que nos da las bendiciones. Porque hemos comprobado que ante cada crisis Dios nos dio una salida siempre. Cuando parecía que todo se venía abajo, al confiar en Dios, al buscar nosotros como líderes en oración la solución de Jehová, Jehová se manifestó y se seguirá manifestando. Y si no, y si Él quiere que sigamos en una crisis seguiremos, pero seremos prosperados, seremos protegidos, porque Dios lo único que puede hacer es prosperar a su pueblo. Si es que nosotros como pueblo nos dejamos prosperar por Él, si Él es el centro, si Jesús es todo para nosotros. Y por eso una vez por mes, cada miércoles, On Fire Night, un miércoles por mes, venimos aquí. Y yo sé que todos no pueden hacerlo, pero les pido, si quieren, los que quieran, vengan este miércoles, porque vamos a nuevamente levantar la vista y mirar a Dios y decirle: Señor, gracias, porque tú eres nuestra porción, tú eres nuestra bendición. Y somos tan débiles que necesitamos hacerlo continuamente, porque si no, Joel Barrios es el primero que se olvida de Dios. Mi porción es Jehová, dijo Jeremías, por tanto en Él esperaré. Forest City, ¿quieren decirle a Dios: mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaremos? Si esa es nuestra actitud, Dios nos prosperará hasta la venida de Cristo. Que Dios nos bendiga.